Buenas noches, queridos estudiantes. Para realizar su retroalimentación de la pregunta donde ha habido más errores, eh, la pregunta es, en caso de calado incorrecto de la distribución, ¿qué es lo que ocurriría? La alternativa A, varían las cotas, pero el ángulo total de apertura se mantiene. B, varía el ángulo total de apertura y las cotas se mantienen. Varía el ángulo total. Y D, varía el ángulo de apertura y las cotas. La respuesta correcta es varían las cotas, pero el ángulo total de apertura se mantiene. En primer lugar, para que se pueda entender, hay que revisar los conceptos básicos respecto de lo que es el calado. ¿Ya? Vamos a utilizar estas diapositivas. En primer lugar, ¿qué es el calado? ¿Ya? El calado de la distribución consiste en sincronizar el giro del cigüeñal con el árbol de levas. ¿Ya? Aquellos que han desarmado motores en la práctica y los han armado, muchos de estos motores, cuando tú los desarmas y vuelves a armarlo, existen marcas o puntos, casi en todas las marcas, que ya te indican cómo debe ser la sincronización. Y es un error común en talleres donde hay poca experiencia en tema de armado de motores, que no colocan esa sincronización de forma correcta. Y eso se llama calado del motor. Y al no realizar el calado adecuado, generan muchos problemas en el motor. Inclusive solamente combustión una vez, un ciclo y nada más. O simplemente solo el motor de arranque suena, pero el motor no gira. ¿Ya? Primer concepto, que es el calado, es la sincronización entre el cigüeñal y el árbol de levas. ¿Ya? Acá hay un poco más de detalle acerca de ejemplo de distribución. No vamos a tocar a profundidad ahorita este tema, parte de clases. Ahora, ¿qué es o qué son las cotas? ¿Ya? Directamente para lo que es la pregunta que vino en su examen. Viene la comprobación de las cotas de distribución. ¿Qué son las cotas de distribución? Son los ángulos o como se dice poner a punto el motor, ¿ya? Aquellos que han podido reparar motores muy antiguos, especialmente los de marca Volkswagen, como uno coloca a punto esta cota, es el ángulo en el cual uno puede ubicar el mejor punto, la distribución en el momento que se va a realizar la combustión dentro de la cámara de combustión. En esos equipos se hace moviendo el distribuidor y ya en equipos modernos es a través de del sistema electrónico. Ya. Ahora regresemos a la pregunta. Ya. Esto de cotas es un poco más complejo. En caso de calado incorrecto, es decir, que no han sincronizado bien el cigüeñal con el árbol de levas. Dice, varían las cotas, es decir, en qué ángulo se va a ocurrir dentro de la cámara de combustión la combustión y el ángulo total de apertura se mantiene. Ahora, ¿por qué el ángulo total de apertura se mantiene? Esto por lo que se llama el reglaje. Ya, el reglaje se mantiene porque el reglaje tú lo calibras con un calibrador y eso se mantiene, y así que el ángulo no varía. El problema viene a ser con las cotas, ya que al variar las cotas demasiado, no va a combustionar el motor en el momento correcto. Por eso acá dice ángulo desplazado, con un ángulo demasiado desplazado, puede haber muchas fallas en el motor. ¿Ya? Entonces, regresamos a la pregunta. La respuesta correcta sería, varían las cotas, o sea, los ángulos, ¿no? Pero el ángulo total de apertura